Recordar, traer algo a la memoria, evocar, rememorar. Hay momentos de la vida que recordamos con una sonrisa, con el gusto de saborearlos nuevamente y traerlos al presente. Hay otros que duele recordar. Hemos invitado a compañeras y compañeros de distintos lugares de nuestro país a compartir sus recuerdos y contactarse con sus vivencias de 50 años atrás, cuando muchos de nosotros crecíamos jugando en las calles y plazas de nuestros barrios y poblaciones, cuando las niñas y los niños de Chile tenían asegurada la leche diaria y el acceder a la educación superior no era un sueño imposible. Ejercitar la memoria es un acto de humanidad, es reconocernos con historia y sentir que tenemos raíces. Recordar es hacer que algo o alguien vuelva a pasar por el corazón. La memoria colectiva es una serie de recuerdos que nos ayudan a construir el futuro. Y somos nosotros y nosotras quienes decidimos hacer esa selección. ¿Qué hacías hace 50 años atrás? Le preguntamos a compañeras y compañeros. Una pregunta que tiene tantas respuestas. Hola, mi nombre es Irma Rojas, yo soy enfermera de profesión. Me formé inicialmente como socióloga en la Universidad de Chile. No pude terminar mi carrera porque fue exonerada de la universidad posterior al golpe de Estado. Bueno, yo me llamo José Miguel Gálvez Muñoz. Soy enfermero del Hospital Regional de Coyhaique, tengo 70 años. He trabajado aquí en este hospital desde el año 76. Ha sido mi lugar de trabajo como mi casa, en realidad. Mi nombre es José Jorge López López, soy trabajador social y me titulé en psicólogo hace 12 años atrás. Walter Ramírez, tecnólogo médico. Yo me llamo Lucy Amparo Rebolledo Medina, soy asistente social, egresada de la Universidad de Chile. Trabajé 2 años en Curanilahue, en el hospital de Curanilahue, y después me vine aquí al hospital de Virquén, donde cumplí 40 años de trabajo. Mi nombre es Sergio Alberto López Espinosa, yo soy kinesiólogo, egresado de la Universidad de Chile de Santiago, y llegué a la ciudad de Concepción en octubre del año 1970. Me desempeñé en el Hospital Traumatológico de Concepción hasta la fecha. Hola, mi nombre es Roxana Castillo, yo soy trabajadora social, trabajo en la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del CRS Salvador Allende. Yo soy hija de Rogelio Castillo Gaete, ejecutado político el 13 de septiembre de 1973, en la región de San Clemente, Talca. Yo soy Miriam Allende Siberino, trabajo en el Servicio Salud Buñal Maquillota, en la unidad de personal. Soy ingeniero en administración. Quisiera decirles algo, que tengo 2 motivos por tener mucho orgullo por mi apellido. Primero, porque el apellido de mi padre, y segundo, porque el apellido de un presidente elegido por el pueblo. Hola, yo me llamo Ana María Díaz, soy de profesión trabajadora social. Trabajo hace aproximadamente 5 años en el programa de reparación y atención integral en salud PRAIS. Como muy bien decía una canción de esos tiempos, esta vez no se trata de cambiar solo un presidente. El programa de la Unidad Popular era un programa que significaba profundos cambios para el país y para la mayoría del pueblo chileno.
Cuando salió el gobierno de Allende fue una alegría impresionante porque se avecinaban cambios que todos estábamos esperando, cambios importantes en relación a el bienestar de los obreros, el bienestar de los trabajadores, el bienestar incluso de la infancia, que era una de las cosas fundamentales del programa de gobierno del presidente Salvador Allende, ¿no? El programa de Allende y la vivencia que yo tuve de pequeño, de adolescente, de joven, en mi casa era de mucha pobreza, entonces no podía estar en otro lado, de ninguna manera, y con la enseñanza que yo había tenido en los colegios, y con las lecturas que yo tenía, no podía desprenderme de eso, y tenía que trabajar precisamente por hacer más digna la vida de la gente pobre. Mira, uno leía el programa de Salvador Allende, y tú esperabas en medio litro de leche, ¿ah? Los almuerzos de los colegios, todas esas cosas de tipo de ayuda que tú empezaste a creer en eso, que lo viví también, de los consultorios, la atención materno-infantil, porque íbamos a ser dirigidos por un médico, ¿cierto? Y había mucha gente de salud que estaba metida en política en ese tiempo y habían estudiado medicina por ayudar al prójimo. Teníamos mucha expectativa nosotros de que había haber un cambio positivo con respecto a la respuesta en salud y en educación. Que fue un periodo en que yo vi como muchos niños, mucha gente de nuestra sociedad chilena, muchos que están no considerados, yo diría, por todos, que estaban desnutridos. Habían grandes cantidades de niños con problemas, sarna, piojos. Era muy común encontrarse, sobre todo en nuestras visitas. Eso fue una situación bien especial y en esa, me recuerdo siempre, algo que le gustaba mucho a las personas fue que empezaron a entregar leche y el baluarte del medio litro de leche, que fue una medida de gobierno de ese entonces que permitió, para mi gusto, el desarrollo muy importante de jóvenes de esa época, niños, guaguas de esa época. Eso se recibió en el colegio, me acuerdo, con mucha alegría, una forma de luchar contra el hambre, contra la diferencia, ¿cierto?, entre niños que tenían ingresos, familias con ingresos y aquellos que no tenían. O sea, todo el tema que se desarrolló en las poblaciones, ¿no es cierto?, que dio inicio a la salud primaria en Chile. Esos son los primeros pasos que se dieron en Chile en salud primaria, y donde la salud no era una cuestión tan medicalizada como es hoy día. Tenía mucha participación la gente, los habitantes y sobre todo los estudiantes de ese tiempo de las carreras de la salud desarrollaban su labor allí. En salud recuerdo eso con mucha claridad. Nosotros, como pertenecíamos a una comunidad más rural, siempre a través de la historia de mi mamá, ella valoró mucho el tiempo de la salud que se dio bastante comunitaria. Es decir, ella recuerda que llegó un matrón que en las postas rurales no existían, no había un enfermero, un matrón o profesionales médicos que estuvieran en la salud rural y con una mirada comunitaria en términos de ir a las casas, hacer seguimiento. O sea, yo noté que se estaba haciendo carne lo que el gobierno había prometido. El 71 fue un muy buen año para el gobierno de Allende. El 72, con el paro de los camioneros, ahí ya la cosa empezó un poco a ponerse difícil, pero yo veía a mi familia, que era, digamos, mi referente más inmediato, contento, ¿me entiendes? Se sentían representados por el gobierno de Allende y yo, obviamente, con mayor razón, yo sentía que cada cosa que él hacía me representaba. Él realizó muchos decretos donde se le aumentó las remuneraciones a los funcionarios. Pero luego que vino el golpe militar, esos decretos, como no eran ley, fueron eliminados y volvieron a esta triste realidad. Yo llegué aquí el año 72, ilusionada porque el ministerio había lanzado recién un programa que se llamaba programa sociocultural, donde el objetivo de este programa o los propósitos del programa era capacitar, trabajar con la comunidad, capacitarla, empoderarla para
reconocer su situación, sus propios problemas, y terminar en realidad con el sistema de apoyo asistencialista que se le daba en ese tiempo a la gente. Era una alegría inconmensurable el sentir que venimos a otro mundo, que va a comenzar una vida nueva, un país nuevo, un país donde las injusticias, donde las discriminaciones van a desaparecer. Por lo tanto, esos 3 años de gobierno fue de ilusión, fue de bien, ¿no? Y por esa misma razón yo empecé a estudiar sociología durante el gobierno de Salvador Allende para poder aportar desde la ciencia sociológica, ¿cierto?, a este nuevo mundo que se venía y que se vio interrumpido con el golpe militar. Desgraciadamente, viene el golpe, el año siguiente que yo llegué, donde se paró todo el trabajo comunitario, el trabajo de salud pública, y quedamos hasta ahí. En ese tiempo todas las organizaciones estaban muy empoderadas. Todo lo que era sindicatos, organizaciones estudiantiles, ¿no es cierto? Y el golpe los desarticuló absolutamente. Dejó funcionando, sin reconocerlo, organizaciones que habían estado a favor del golpe, como por ejemplo algunos colegios profesionales que siguieron funcionando, pero los sindicatos de los trabajadores, sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados, muchos asesinados, exiliados, ¿no es cierto? Y toda esa orgánica se perdió. Ya habíamos formado con la doctora Ingester el primer servicio de medicina física y rehabilitación, y que abruptamente después del 11 de septiembre se cerró. Nos distribuyeron en distintos hospitales y quedamos algunos en el hospital traumatológico. Lo más doloroso es que nosotros atendíamos incluso a las Fuerzas Armadas, y en octubre yo fui detenido por una vez. Yo creo que mi relación fue con la Universidad de Concepción. Estaba el primer año de la carrera de kinesiología, yo era docente, tenía un grupo de docentes que pertenecíamos al traumatológico, otros habían venido a Santiago, y abruptamente, no sé, por denuncia, había mucho sopronaje, se me sacó directamente con delantal y todo. Yo estaba en ese día en la Mutual en la mañana, y me hacen salidas de afuera, no me alcanzaron a dejar ni despedir, ni tomar mi cartera, ni mi chaqueta con delantal. Me hicieron un vehículo militar, donde iban 3 colegas de acá, Jaime Pérez, Verónica Sáez, que en paz descanse, y la doctora Ingester. Subí al vehículo militar, algunos médicos mayores en el suelo, siendo pisoteados. Nos llevaron a la 5ª comisaría, aquí en Salas con San Martín, y ahí entramos detenidos en un calabozo que había sido 5x5. Yo creo que habían 150 personas con una taza del baño en el rincón, y ahí pasaban los minutos. Y nos iban llamando uno por uno a viva voz, y uno sentía que algunos se lo llevaban. Uno sentía interrogatorios, sentía golpizas, sentía balazos. Bueno, para mí en realidad fue una situación súper dolorosa que a veces cuesta recordar. Mi marido era funcionario de este hospital también, y un día a fines de septiembre del 73 llega una patrulla de carabineros y lo vienen a buscar y lo toman detenido, en la cual estuvo perdido un mes. Yo hacía menos de un año que había llegado acá, por lo tanto sufrí bullying, discriminación, especialmente por el equipo de profesionales de este establecimiento, por ser la esposa de un detenido que se suponía que era extremista, porque de eso lo acusaron. Y yo venía a trabajar todos los días, y muchas veces me tocaba pasar una visita por la sala por alguna situación especial de los pacientes, y yo lloraba en los pasillos. Y aquí habían profesionales que se reían de mí en mi cara. Me decía, la señora del Mirista ahora llora. Personalmente, la familia, por la parte de mi esposo, fue
completamente toda la familia asesinada, la Rinconada de Maipú, el caso de la Rinconada de Maipú, la familia Gallardo Moreno, mi suegro, mi cuñado, su señora que estaba embarazada, Mónica, mi cuñada Catalina con su esposo, dejando un niño pequeño de 6 meses, ¿cierto? Y bueno, nosotros estuvimos detenidos dos noches sin saber qué pasaba ni qué iba a ocurrir. Luego fuimos dejados en libertad, mi esposo, yo, mi suegra y los 2 niños. Y claro, después de eso, esto fue el año 74. Y después de eso, claro, se ve interrumpida toda mi vida completamente. De ahí en adelante la clandestinidad, de ahí en adelante la persecución. Permanentemente estaban allanando el domicilio de mi suegra en ese caso. Y pasé a la clandestinidad, hasta que ya se vio la situación demasiado complicada y tuve que irme al exilio en Suecia, estuve allá. Y allá me formé como enfermera. Estamos aquí en este sitio de memoria, en el Hospital Base de Osorno, que este sitio connota y marca este espacio, ¿verdad?, que fue utilizado a principios de la dictadura cívico-militar a finales de septiembre del año 73. En este espacio se instala la Fiscalía Militar y con ella no solamente se rotulaban, ¿verdad?, se fichaban a ciudadanos de esta provincia, sino que también en este espacio, en este hospital, se torturó, se interrogó, se aplicaron diferentes métodos de tortura como la parrilla eléctrica, simulacros de fusilamiento, golpizas extremas, y que hoy en día, ¿verdad?, aparece en los relatos de nuestros usuarios y usuarias sobrevivientes de prisión política y tortura, residentes de nuestra provincia. Recuerdo dolor, mucho dolor. Ver a mis padres llorar, eso es lo más tremendo. Ver que mi padre se tuvo que ir y sin saber nosotros dónde estaba, claro, y mi padre fue el más bueno de este mundo. Y sí tenerlo que estar él escondido en un cerro. Y nada más que por tener un ideal político. Solo por eso. Mi papá estuvo escondido en el campo. En el campo estuvo mucho tiempo porque se sabía que lo andaban buscando. Mi papá era comunista, ¿ya? Mi mamá también. Estuvo escondido mucho tiempo y después hasta que volvió a la casa, la verdad que como que tú bloqueas esos recuerdos. Me agarraron el día martes siguiente a temprana hora. Yo ahí tengo algunas lagunas. Me llevaron a la escuela de suboficiales, que estaba cerquita donde yo vivía. Me parece una tremenda cantidad de tiempo, pero parece que no fue tanto. Y ese mismo día me llevaron al Estadio Nacional. Y ahí la entrada al Estadio Nacional era dantesco, 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 dantesco. Yo ahí tengo varias lagunas. Yo lo único que recuerdo es unos conscriptos golpeando a un compañero que estaba botado. Y después, bueno, me asignaron ahí a un camarín por ahí abajo. Ahí vi cosas terribles, terribles. Una de las cosas más terribles que yo veo, bueno, que no fue tan terrible, pero puta, a un muchacho joven ver ese tipo de cosas. De repente me llevaron abajo del Estadio Nacional y ya por allá. Y de repente llevan a un compañero ya mayor, 45, 55 años por ahí, ya lo traían entre 2 o 3, lo tiran ahí. El compañero, la cara desfigurada, golpes por todos lados. Y al rato sirven la comida. El compañero no podía comer, no podía agarrar la cuchara, lo tuve que alimentar. Él me agradecía con la mirada. Y yo le decía, bueno, también le decía, pues no hay nada más que hacer, po. Y después yo dormí un ratito
Y también como que lo cuidé un ratito, pero después me quedé dormido y sentí cuando lo llegaron a buscar y nunca más lo vi. No supe quién era, no podía hablar el compañero. No supe quién era, cómo se llamaba, dónde vivía, nada. El año 73 ya estaba prácticamente en segundo año y no fue fácil la vivencia como estudiante de esos momentos. Se notó lo más bajo que puede haber entre los hombres, entre las personas. Y yo no estoy hablando ni siquiera de lo que ocurrió externamente, que todos lo sabemos, sino lo que pasó entre compañeros a veces, cómo nos delatábamos por tener pensamientos diferentes. Yo estudié en el Barros Luco, Trudeau, y hubo un consejo ahí con gente que nos interrogaba de las Fuerzas Armadas y fuimos pasando prácticamente todo el curso por ahí. Bueno, también me tocó ver en este hospital que las personas que llegaban a urgencia torturadas, baleadas, con perdigones, y muchos médicos, o los que les tocaba recibir estos pacientes, en la hoja de urgencia los obligaban a que tenían que cambiar la descripción o el diagnóstico del ingreso. No podían decir que venían llenos de perdigones porque eso no estaba permitido. Como también llegaban muertos que aquí el mar los botaba en la playa de Cerro Verde Bajo. También me tocó ver, generalmente eran dirigentes, estibadores, pescadores y dirigentes eran pobladores de aquí del sector. Y a lo mejor de otros sectores también, porque a veces aparecían como NN. Pero después vino otra época en que tomaron detenido a mi hermano. Entonces también ver a los viejos que pasaban de comisaría en comisaría porque decían que si lo dejaban se lo llevaban y no lo veías nunca más, también fue de mucho dolor y no tan solo en mi familia, sino que en todo el país. Que de repente en la tarde, a mí me tuvieron en la mañana, en la tarde como a las 5 de la tarde, me llaman un capitán y me interroga. Y cuando llego ahí estaba la que era mi señora, estaba embarazada de 8 meses, mi hija nació en diciembre, Lucía, que es periodista, Lucía López, y que me interrogaron. Y los interrogatorios, yo no sabía cómo mantener la calma, pues eran un poco para la risa. E igual que cuando llegaban a buscarnos aquí al hospital, preguntaban primero que teníamos que denunciar, y si no denunciábamos a alguien no nos íbamos. Teníamos que denunciar, no denunciábamos a nadie, lógicamente, y que a qué hora eran las reuniones, y dónde guardábamos las armas, y cuál era el plan Z, y cómo estábamos nosotros adoctrinados para salir a defender el gobierno. Nada, yo todo decía que no, era un chiste. Y en ese tiempo, en el año 75, en el mes de julio, yo fui detenido. Y fui detenido por la DINA. Yo estuve detenido en 2 lugares. Uno fue en Londres, 38, el lugar tétrico, yo diría, donde escuché con mucha pena. Yo no puedo decir que yo recibí mucho flagelo, pero escuché con mucha pena a los que me rodeaban porque estábamos durante días sentados sobre unas bancas con los ojos cubiertos y escuchando música a un tono muy alto. Y esto ocurría día y noche. Y de ahí cada cierto momento sacaban a alguien hacia otro lugar de donde estábamos y en ese lugar se escuchaban gritos. Yo supongo, y lo comprobé posteriormente, que había lugares donde se flagelaba, donde se torturaba. Y lo más doloroso quizás fue el cierre de la carrera de la Universidad de Concepción de kinesiología, y fue cuando se nos obligó a ir a buscar el sueldo. El campo frente a la biblioteca, hay una carpa con militares y una fila larga y teníamos que estar obligados a ir a buscar el sueldo, si no, no venía a buscar a la casa. Y de cada 3 personas, uno pasábamos de largo. Sergio López, le entregan el cheque firmado, usted está tan fuerte. Otro tercio detenido, a
la comisaría. Y un tercio, daba pena, había un helicóptero ahí en el pasto, donde uno iba a pasear que estaba con aspas girando y lo iban subiendo el helicóptero. Y esa gente ya se corría la voz de que esa gente la llevaban a la Quiriquina. Y algunos no llegaban a la Quiriquina, pues los soltaban a mitad de camino. Y otros quedaban así detenidos. Y cuando uno ya pasaba ese coladero de Recibe el Sol, nos decían que la carrera había cerrado. Nos habían enterado, por ejemplo, que habían matado a un alumno nuestro ahí en el campus. Y la asistencia pública llena de gente, baleada, gente arrastrándose. También la preocupación era de los familiares que llegaban a preguntar por sus heridos o deudos, no tenían mucha información, todo se canalizaba ahí nomás. Y el temor, tú no te imaginas que era el temor de trabajar con gente que te dirigía con uniforme y tú no podías reaccionar ante nada. Y te trataban con prepotencia, te empujaban, te pegaban culatazos, te empujaban con las carabinas. Y uno trabajando con ese temor, que no sabía. Y ahí te llegaban noticias, el colega tanto, lo mataron, lo echaron, se arrancó. Son momentos difíciles y que a uno le cuesta hablar de ellos. Pero momentos que uno tiene que recordar para no olvidarse nunca que estas cosas pasan y que de repente nos transformamos en animales. La verdad es que un golpe de Estado de las características que tuvo acá en Chile, yo no se lo doy a nadie. ¿Ya? Aquí hubieron, antes ya en América Latina hubieron otros golpes de Estado, pero de la magnitud, de la violencia vivida fue acá lo más terrible. No podemos pensar que eso volviera a repetirse. Yo creo que el quiebre democrático repercute no solamente en el ámbito social, sino que repercute también en lo que es el quiebre de la familia, en las historias truncas. Yo lo pongo como, por ejemplo, mi papá lleva muy poco tiempo casado con mi madre, como 5 años, entonces, o menos de 5 años, y a nosotros nos queda como la historia incluso detenida en la construcción de nuestra casa. Porque mi papá justo estaba en esa época terminando la casa, etcétera, pero quedó todo lo que era la mano como más fina, por decir, las terminaciones inconclusas. Entonces ahí también uno en la historia lo ve también como cómo se va deteniendo ciertas cosas en el tiempo. En el año 92 regresé a Chile ya pudiendo regresar, porque yo tenía prohibición de ingresar al país. Entonces ya pude regresar a Chile y comencé a buscar trabajo. Y me encontré con un Chile que en 10 años había cambiado, pero rotundamente. Recién a fines de agosto empecé a trabajar en un consultorio. Y ahí me di cuenta de el daño que tenía la población chilena, sobre todo en sectores como en el lugar donde yo empecé a trabajar tan vulnerables, ¿no? De mucha pobreza, con mucha violencia entre las personas, con mucha delincuencia. Y esta carencia de herramientas para enfrentar la vida. Empecé a darme cuenta de lo dañado que quedó Chile después de los años de dictadura cívico-militar. El miedo en la gente, un miedo grandísimo. Pero dentro del trabajo que yo hice en el Ministerio de Salud, una de las cosas que me pareció muy importante, muy desafiante, fue que me invitaron en ese momento el que era el subsecretario de Salud en el año 2003, a retomar el programa PRAIS, el programa de reparación y atención integral en salud de las personas afectadas por la dictadura. Y de alguna manera en ese momento el Estado chileno, representado por el gobierno en ese momento, tenía como una política de dar vuelta a la página, ¿no? De que esto ya se había subsanado de alguna manera, ya se habían hecho las cosas que debían hacerse con el informe RETI y con las reparaciones a las víctimas que aparecían en el informe RETI. Sin embargo, todos sabemos que el daño provocado por los atropellos a los derechos humanos es un daño transgeneracional y que hay mucha población que no había recibido ningún apoyo desde el punto de vista de la salud. Entonces, mi cometido ahí fue reflotar el PRAIS. Ahora en estos tiempos
que vamos a cumplir 50 años del quiebre democrático, del golpe, también preocupa a todos los que somos familiares y testigos directos de esto, el negacionismo. Yo creo que es un tema para los próximos dirigentes o los dirigentes a futuro, jóvenes, que tenemos que tener en claro que el negacionismo puede permitir una historia también de repetición. Y justamente estos testimonios, ¿qué es lo que busca? Es la no repetición, es que esto no vuelva a suceder en nuestro país, en nuestra sociedad. Y yo el mensaje que le diría a la gente joven, sobre todo, que se instruya, que lea, que conozca, si no por leer, por estudiar o leer la situación del 73 o de la Unidad Popular, se va a matricular con una posición política, pero eso ya es historia y la idea es que eso no se vuelva a repetir nunca más. Yo quisiera decirle a los jóvenes que se instruyan, que leen, que busquen historia, pero verdadera historia, y ahí van a saber los horrores que se cometieron en dictadura, para que nunca más vuelva a suceder esto. Y creo que es posible que todos, pensemos como pensemos, cambiemos estas formas que se optan a veces por entendernos, por el entendimiento, porque todos tenemos derecho a tener pensamientos diferentes. A la gente joven yo pienso que hay que decirle que tienen que trabajar por la unidad, por el respeto, porque todos tenemos ideas distintas, pero tenemos que respetarnos y llegar a un consenso. Se dice que la política es saber dialogar. Por lo tanto, yo pienso que todas las que hemos sufrido, todas las personas que hemos sufrido de una u otra manera, más fuerte o menos fuerte, la experiencia del 11 de septiembre del 73, no queremos eso para la juventud o para la generación que viene para atrás. Yo personalmente no podría desear algo, ni me gustaría que mis hijos sufrieran algo que son de esta generación, que sufrieran una situación como esta. Nunca más, nunca más. Primero, tomar conciencia de que más allá del lugar que ocupamos, ¿no es cierto?, sobre todo los trabajadores de la salud, somos trabajadores. Eso es algo fundamental. Los títulos no nos dan nada, o sea, nosotros no somos dueños de ningún medio de producción, seguimos siendo trabajadores. Y lo fundamental es organizarse entre los trabajadores y con otros trabajadores. Eso es fundamental para poder avanzar en este momento en que la situación sigue siendo complicada.